Hola, bienvenidos al canal de Karen. Karen te compartirá excelentes audiolibros y te resumirá los mejores libros que podrás encontrar. Bueno, el líder cuántico. Cuando tú cambias, todo cambia. Este libro es de Jorge Cuevas. Tiene aproximadamente 192 páginas, 208 páginas. Está resumido en esos capítulos, en esos apuntes, que se fueron bastantes. Es un libro muy interesante acerca de lo que es la conducta, la personalidad, las experiencias, el significado que le damos a cada situación, a cada comportamiento, a cada vivencia, qué nos enriquece, qué no nos enriquece en el sentido de experiencias, el desaprendizaje, el aprendizaje y demás. Entonces, iniciamos el líder cuántico. Es decir, cuando tú cambias, todo cambia. El entusiasmo y el deseo crece si irradian e inspira. O sea, cuando tú tienes entusiasmo, eso de crecer, todo eso inspira a otras personas y eso se nota, eso se irradia. Si tú estás cambiando, como tal, si tú estás cambiando, no es necesario que intencionalmente, sí, lo quieras contar a los demás, porque de todas formas eso lo está haciendo, sí. Eso se nota. Cuando una persona está cambiando, se nota por medio de acciones, intenciones, estado mental, estado emocional. Esos 4 puntos es cambiar. Cuando cambias en tu estado emocional, en tu estado mental, en tus intenciones, por ende en tus acciones, estás cambiando. Y no es necesario intencionalmente que lo cuenten los demás, sino que lo estás haciendo. Trascender. El trasciende, digamos, te trasciende, influyes de manera natural en las personas. Cuando tú cambias, por ejemplo, tus acciones, estás influyendo a otras personas. Tu estado mental, estás influyendo a otras personas, a todas las personas que te rodean, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas hacen parte de tu mismo sistema, entonces las estás cambiando. El origen del liderazgo cuántico es como tal la premisa, ¿no? Entonces dice que cuando tú evolucionas, todo evoluciona. Este libro como tal es una guía para hacer lo mejor que tú puedes hacer de cierta manera, para darle otro significado a las emociones, a las experiencias. Hay un libro un autor que se llama Heradito. Heradito decía que todos los hombres han despertado, viven todo en el mismo mundo. Todos los hombres viven, todas las personas viven en el mismo mundo. Y los que siguen durmiendo viven cada uno en un mundo diferente. Entonces son realidades y perspectivas diferentes. Está la palabra evolucionar, trascender, expandirse. Entonces que trascender no es más que, no es pelearse con los problemas, no. Es ir más allá de un problema, mirar qué hay detrás de un problema, darle significado. Eso significa trascender. No es tampoco huir de los problemas, no es que tú trasciendes, ya tienes un problema, trasciende, o sea, huye, ve el problema, no afrontas el problema. No, trascender no significa huir del problema, sino aprender de eso, generar una nueva perspectiva, porque pues esa es la idea, hacer transformaciones desde dentro. ¿Para qué? Para cambiar lo que son acciones, intenciones, estado mental y estado emocional. Y de cierta manera estás influyendo a tu sistema, que serían a otras personas con tu misma característica. Tenemos la siguiente, que dice, cuando tú no trasciendes a una expareja, cuando digo criticándola, sino cuando acepto, o sea, no trasciendo a una persona, en otra persona en general, no cuando la vives criticando, sino cuando aceptas, sueltas, ¿sí? Y reconoces cuando crecí en esa relación que tuve ahí. Y si me trasciendo a mí mismo,
cuando voy más allá de mis pensamientos y mis problemas, cuando me doy cuenta que soy parte de un todo, sí, que digamos hago parte de un sistema y de cierta manera aprendes a fluir con la vida. Eso es trascender contigo mismo. Cada vez que transciendo algo, te estás expandiendo, o sea, nos estamos expandiendo cada vez que pasas por eso, o sea, que ves más allá del problema, que no le huyes, sino que aprendes y que algo, tus intenciones, tu estado mental, como se explicaba anteriormente, tu estado mental, tus intenciones, tus acciones cambian, trasciendes. Cada vez que haces eso, vas más allá de los pensamientos, de la realidad que ves. Cuando, cuando te das cuenta que eres parte de un todo, de un mismo sistema, ¿sí? Y aprendes a fluir con la vida. Estás creciendo, por decirlo así, en esos mundos pequeños, ilimitados, ¿sí? O sea, sales de ese mundo pequeño y limitado que tenías en tu pensamiento. Sales de eso, digamos, cada vez amplías más como el universo. El mundo de cada ser humano está limitado por sus creencias, por todo el aprendizaje adquirido, por su cultura y de cierta manera su historia personal es lo que define como tal la perspectiva que tiene alguien acerca de la vida. También decimos que se encuentran muchas cárceles mentales que nosotros mismos, como está dentro de nuestro pensamiento, nosotros mismos construimos esas cárceles mentales. Entonces está en la mente. En nuestra mente también podemos liberarnos. O sea, esa es la ventaja, que si están los pensamientos, nosotros mismos también podemos hacernos responsables y cerrar eso. Bueno, una historia como tal decía, una persona me dijo que pensaba ser empleado, la tenía atrapada, pero que ahora que tiene su propio negocio, o sea, que si pensaba ser empleado, lo tenía atrapado y que ahora que tiene su propio negocio sigue sintiéndose esclavo. Él, o sea, como por lo general, simplemente cambió de cárcel en sus creencias. Él dijo que cuando fuera empleado ya no iba a ser más esclavo, pero ahora que es, digamos, como toda su propia empresa, sigue siendo esclavo. Entonces la cárcel está en su pensamiento. Mandela nos decía, pasó casi 27 años en un cuarto de 2 metros, pero decía que él siempre fue libre, que las cadenas realmente nos atrapan son nuestros pensamientos. Tú puedes estar físicamente encerrado en una cárcel real, pero que la cárcel, la verdadera cárcel, se encuentra en los pensamientos. Entonces, evolucionar, como hemos dicho, cuando tú evolucionas, cuando tú cambias, es trascender, que ves más allá de los problemas, que algo, tus acciones cambian, que tus actitudes cambian, que tu estado mental cambia, que tu estado emocional cambia. Entonces, cuando tú evolucionas, es cuando trasciendes. Y trascender significa expandirse, ¿sí? Formarse, abrirse, no solamente limitarse a las creencias, a la cultura, ¿sí? A la historia personal, sino que, porque eso es el limitante, y no solamente a la cárcel del pensamiento, porque en el pensamiento, digamos como tal, nosotros construimos la cárcel en la mente, la cárcel mental está en la mente. Entonces, la ventaja es que también podemos liberarnos. Entonces, cada vez que trasciendes, te estás expandiendo, ¿sí? Estás creciendo de mundos pequeños y limitados. Los mundos pequeños y limitados de las personas vienen de la mente, de sus creencias, de sus culturas, de su historia personal en general. Entonces, cada vez que tú evolucionas, tú trasciendes y tú te expandes. También hablamos acerca de que si trasciendes vas más allá de la frontera, es decir, estás en un mundo pequeño, sales a otro mundo, entonces vas más allá de las fronteras. Cada que trasciendas una situación, te expandes, o sea, cada vez que sales de esa situación en el sentido de no que le huyes a un problema o una situación en general, sino más bien que lo ves desde otra perspectiva, sí, que cambias tu pensamiento, entonces ahí nos referimos al trascender. Es decir, que ahí lo único que cambia es tu atención y por ende
tu actitud, tus reacciones, o sea, tu estado mental. Entonces, la atención en las cosas que es lo que le está prestando esa atención. Cuando hablamos de atención, digamos como tal, nos referimos a la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Los pensamientos. ¿Y qué es lo que cambia? La atención, es decir, la conciencia es lo que está cambiando. Y las fronteras que limitan nuestro crecimiento son, digamos, de cierta manera, construcciones de nuestra mente que están en nuestras manos romper. Esas son fronteras que limitan nuestro crecimiento. Como tal, el no trascender, el vivir en esas creencias, limita nuestra expansión y nuestro crecimiento. Y todo eso es construido por nuestra mente. Y todo eso está en nuestras manos romper. Aprende a dirigir, digamos, tu atención, o sea, tu conciencia, con el fin de construir realidades de armonía, o sea, digamos, ser consciente, de construir algo mejor, unas intenciones mejor, emociones mejor, reacciones y demás, de armonía, de evolución. ¿Para qué? Porque de esa manera también tú guías a otros. Cuando tú miras con otra intención, guías a otros para que también puedan hacerlo. Es decir, que vivimos como el universo, evolucionando. El universo constantemente está evolucionando, así somos los seres humanos, constantemente vivimos como el universo, es decir, evolucionando, o en una evolución permanente. También podemos hablar acerca de las experiencias, que es decir, que no importa de dónde partamos, experimentar es el punto cero. Sí, no importa de dónde empieces, es el punto cero. Porque es a partir de nuestras experiencias como tal que aprendemos. Es a partir de nuestras experiencias que aprendemos. Generamos, rompemos fronteras y crecemos. Es a través, o sea, cómo sucede todo este cambio de expandirse, de trascender, de expandirse. Es a través de cambiar la atención, es decir, la conciencia. ¿Y cómo sucede eso? Digamos, a través de cada experiencia, que ese sería el punto cero de partida. Es decir, que todas las experiencias es como una semilla para que el árbol de la sabiduría germine como tal. Si no tuviéramos experiencias, entonces, por ende, no evolucionaríamos, no trascenderíamos, no veríamos como tal. Es importante entonces las experiencias. Porque como tal nos volveríamos bibliotecas andantes, ambulantes, pero nunca sabio. Entonces lo que nos permite es como tal ser sabio de la vida, experiencia de la vida, es justamente las experiencias, porque de resto tú puedes adquirir mucho conocimiento, puedes cambiar tu pensamiento y demás, pero pues simplemente serías una persona que anda con mucho conocimiento, pero que lo puedes aplicar realmente es a través de la experiencia. Aquí también tenemos ejemplos de experiencias. Entonces, con experiencias, digamos como tal, nos referimos a cualquier tipo de evento, cualquier situación que pasemos en la vida, que tengamos en nuestra vida. Entonces nos estamos refiriendo a cualquier tipo de evento. Digamos, por ejemplo, tener un desencuentro con un compañero, trabajar como chofer, puede ser trabajar como ayudante, vendedor, taxista, gerente o dueño, sin importar, puedes trabajar como el dueño, como el mesero, pelearte con tu pareja, reconciliarte, casarte, separarte, hablar todos los días, ir a un retiro de silencio, enfermarte, aliviarte, atacar, huir, hablar o callar, triunfar o también cuando entramos en crisis. Todo eso hace parte de cualquier tipo de evento. Sí, sin importar si es malo o bueno, porque el malo o bueno somos nosotros quienes lo decidimos. Entonces, cualquier tipo de evento que tengamos en nuestra vida. Es decir, que se puede crecer a partir de experiencias buenas, alegres o dolorosas. O sea, muchas veces no todo tenemos que aprenderlo a través del dolor. Simplemente podemos aprender mucho a través de la alegría.
Para unas personas casarse es algo positivo, para otras es algo negativo, eso según la experiencia que cada persona le esté asignando. Entonces, pues sí, muchas veces la enfermedad es algo que es doloroso, pero también las personas aprenden a través del dolor. Entonces, experiencias que no enseñan. Es decir, que si tuviéramos una experiencia tras otra, pero no aprendiéramos nada, tampoco evolucionaríamos. O sea, no se trata de sin fin de vivir, por decirlo así, de vivir esa cantidad de eventos que tengamos en nuestra vida. No significa que vamos a aprender, porque pues podemos pasar por una, por otra, mala, buena, triste, feliz, pero muchas veces no evolucionamos porque no aprendemos de ella. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros debemos trascender para ir más allá. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo así trascender? Que yo no me voy a pelear con los problemas, que simplemente yo voy a ir más allá de eso, que yo no simplemente me voy a victimizar, a quejar. Eso no es pelearte con los problemas. Trascender, digamos, es generar una nueva perspectiva, una nueva atención, una nueva conciencia que hago dentro de mí, o sea, transformaciones de acciones, intenciones, estado mental, tu estado emocional. Eso significa trascender. Entonces, trascender para aprender sería el título. Es decir, que tener una pareja que abuse de ti es una experiencia, o sea, es un evento que tengamos en nuestra vida, sin importar malo o bueno, porque el malo o bueno es nosotros, es quien le otorgamos ese significado, ¿sí? Pero la idea es aprender, ¿sí? Para una persona es algo como una desgracia, para otra persona es un conocimiento. Es aprender para poder trascender, o sea, para poder ir más allá del problema, para cambiar nuestras acciones, intenciones, emociones y pensamientos o estados mentales, para cambiar lo externo, o sea, no pelearnos con los problemas, no huir de los problemas, sino aprender, o sea, integrarlo, ir más allá, ver más allá de nuestra atención, de nuestra conciencia. También nos habla acerca del drama. Entonces nos decía en el líder cuántico de Jordan que no te quedes en el drama, o sea, eso es una invitación a que no te quedes en el drama. Tantos abusos no significa que tengas mala suerte, o sea, tantos eventos, como decíamos, tantos tipos de eventos que tengamos en nuestra vida no significa que la persona tenga mala suerte o que sea como tal una víctima, sino más bien que está teniendo una experiencia tras otra, pero no lo está haciendo sabio, pero no está aprendiendo, o sea, de mucho sirve vivir muchas cosas, pero la idea es aprender de todo eso que está sucediendo. Entonces no te quedes en el drama, no te victimices. Ejemplo, a partir de que tu pareja use de ti, enojarte, dejarla, luego hacerte de otra pareja que permitas que te humille, romper con ella y tener una nueva pareja que te maltrate y al mismo tiempo conseguir un trabajo en el que tus jefes o compañeros abusen de ti, es quedarte atrapado en el mundo del drama. O sea, simplemente es como repetir las mismas experiencias sin haber aprendido nada. O sea, estás repitiendo el mismo patrón. No estás colocando un límite. Digamos, lo mismo pasaría con un empresario que contrata una otra vez empleados sin compromiso, ¿sí? Pero que porque, o sea, él vive enfadado constantemente criticando a la gente, que, o sea, dicen que ellos son flojos, exacto, que son gente floja. Entonces, pero ¿qué pasa? Él está viviendo en el drama, ¿por qué? Porque no observa que él es quien contrata, o sea, vive esa experiencia una tras otra, pero él tiene que ir más allá, tiene que hacer una perspectiva, una atención, una conciencia. Es decir, que si tú no aprendes de las experiencias, te convertirás en un hámster. O sea, tú sabes con un hámster que va en un circulito y va caminando en el mismo círculo vicioso, como le decimos por ahí. Te conviertes en un hámster que huye, ¿sí? Que le pasa lo mismo porque está repitiendo la misma situación. Pero paradójicamente vuelve a repetir absolutamente lo mismo. Por acá teníamos justamente el ejemplo del hámster. Este circulito, o sea, la persona sigue rondando, le pasa lo mismo. Hay una frase de Albert Einstein que nos decía, no hay nada más desquiciante, o sea, el término de locura es repetir lo mismo una y otra vez.
esperando resultados diferentes. Entonces, como dicen por ahí, si tú quieres obtener cosas diferentes, resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, haz cosas diferentes para obtener resultados diferentes. También hablamos acerca del aprendizaje, ¿sí? Es decir, el aprendizaje como tal es la segunda etapa de la evolución, ¿sí? De una persona, es el aprendizaje. Llegas a esta etapa cuando pones atención a tu experiencia, es decir, tomas conciencia en ese evento de la vida. Llegas a esa etapa cuando pones atención a tu experiencia, o sea, el aprendizaje lo adquieres es cuando prestas atención a lo que estás viviendo. Ahí es cuando tú vas a adquirir el aprendizaje. Llegas a esa etapa cuando dices, ya sí, ya vi que soy quien, no pone los límites y permite que las demás personas abusen. Tenemos también un ejemplo. Casarse cuando estás abierto al aprendizaje es, digamos, por ejemplo, no sé, no, curiosamente cuando estás abierto al aprendizaje, un fracaso económico no te convierte en pobre, por decirlo así, no, sino en alguien más sabio, digamos, con tus finanzas, que sabe administrar aún más las finanzas. Un rompimiento de pareja, lejos de generarte miedo, relacionarte, te ayudará a relacionarte mucho mejor en la siguiente, sí, porque ¿sí? Tu atención está en el aprendizaje y no en el drama. Es decir, que para tú llegar al aprendizaje, tú debes prestarle atención a esa experiencia que estás viviendo. Tienes que trascender, es decir, ir más allá, ver más allá, no ir al problema, sino ver, cambiar, conciencia. Y ahí es cuando tú le prestas atención, estás tomando conciencia y por ende vas a llegar al aprendizaje y no estás dejando que una experiencia te pase una tras otra porque de nada te serviría. Entonces, por eso no se trata de tener experiencias en sí, sino de aprender de ellas, prestarle atención y por ende de expandirnos, de cambiar nuestras acciones, nuestras conductas y demás. También es importante hablar el desaprender. Curiosamente, digamos, lo más importante de la etapa del aprendizaje también es el desaprendizaje, porque hay cosas que, digamos, ya no funcionan. Hay actitudes, creencias maneras de hacer las cosas que ya no están funcionando. Desaprender, digamos, romper con las fronteras del mundo pequeño en el que nos estamos encarcelando. Eso significa desaprender, romper con esas barreras. El desaprender ha sido, digamos, se da cuando ese método que se está dando no da resultados. Se da cuando algo ya no da resultados. Ahí aparece el desaprender. Cuando aceptas que lo que estás haciendo no te sirve, desaprender. Es decir, una vez que te des cuenta de qué es lo que estás haciendo, que lo que has hecho como tal no ha funcionado, es momento de poner atención en las distintas posibilidades, como hacerte ese tipo de preguntas. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué cosas antes te parecían absurdas? ¿Sí? Que son las que podías colocar más atención, ¿sí? ¿Cuáles son los caminos más adecuados para transformar tu realidad actual? Es decir, que por ende, ¿sí? Al activar ya tienes una nueva experiencia. Al actuar, si tú actúas ya tienes una experiencia. Si tú trasciendes, si tú aprendes, si tú haces ese tipo de preguntas y tú desaprendes todas esas cosas que ya no te funcionan, lo que has aprendido que ya no te funciona, adquieres también es un actuar. Entonces actúas, tú estás actuando, estás aprendiendo, estás actuando. Y eso te está generando otra experiencia. ¿Por qué? Porque es otro hecho, otra experiencia. Experiencia como en sí no significa es que esa persona tiene experiencia. Pues sí, tuvo muchos hechos, muchas vivencias, pero eso no traduce como tal a la sabiduría o como tal a que aprendió, porque muchas veces la persona tiene ricas experiencias, o sea, hechos solamente, porque experiencia uno ya lo ve como término de sabiduría, no. Solamente el trascender se traduce a una experiencia bien aprendida. Entonces, como tal, ya tienes una nueva experiencia. Por lo tanto, el acto de evolucionar comienza de nuevo.
Entonces comienza desde cero. Si no hubo aprendizaje, no creaste algo distinto, porque pues esa es la idea, ¿sí? Haz más de lo mismo, sigues repitiendo el mismo patrón. Te estancas en el mismo mundo, te estancas en ese mundo limitado y pequeño de creencias sociales y demás. Vuelves a tener las mismas experiencias, el mismo nivel y nada cambia, nada, no trasciendes, no te expandes, no cambias, no evolucionas. También tenemos el término de estar atrapado. Hay el ejemplo de un hombre cuando llega al pueblo y pregunta a un anciano, ¿cómo es la gente aquí? Y el anciano le responde, el anciano le pregunta, mejor dicho, dice, ¿cómo es la gente de donde tú vienes? El hombre le responde que donde él viene, la gente es chismosa, conflictiva y demás, floja también. El anciano le dice, la gente es exactamente igual a ese pueblo. Entonces es estar atrapado en las mismas creencias. Estar atrapado es vivir en el cuento de nunca acabar. Todo parece ser lo mismo. Tienes una experiencia, haces como que aprendes, haces como que generas nuevas ideas, dices que actúas, ¿sí? Pero la experiencia se repite. Y por eso de acá hay que tener como tal un aprendizaje significativo. Vamos también lo que es el aprendizaje significativo, que es por el contrario. Si tú tienes aprendizaje significativo, vas a generar nuevas ideas, vas a actuar de manera diferente, darás un salto, o sea, literalmente es como si saltaras a otra realidad, a otro mundo, a otro planeta, habrán cambios, ¿sí? Tu estructura ciertamente cambiará, muchas cosas cambiarán en ti. Las moléculas se transforman, su cuerpo se ve diferente, su mirada se modifica, la gente que se le acerca se da cuenta que ya no es la misma persona y ese tipo de experiencias también son de otro nivel. Son experiencias de vidas, ¿sí? Son experiencias de vidas que cambian. Sus experiencias, todas las experiencias que empieza a tener, todos los hechos que aparecen en su vida, son todas cambiadas. Hay experiencias enriquecedoras, por ejemplo, para provocar que nuestras experiencias enriquecedoras se dejen de ser calificativas, ¿sí? No, nos han enseñado a juzgar las cosas como buenas o malas, o si vivimos en una jaula de etiquetas y constantemente eso es vivir en una jaula de etiquetas, es decir, que unas cosas son buenas, otras cosas son malas. Es decir, que prácticamente es como convertir la vida en una telenovela barata en la que siempre se busca el héroe y combatir al villano. Pero cuando evoluciona necesitas estar más allá de los juicios, porque esos son juicios y cárceles mentales, porque las experiencias como tal son hechos de vida. Pero ya digamos, nuestros problemas como tal son la manera en la que interpretamos esos hechos, o sea, la clasificación entre bueno y malo, una experiencia. Como tal, un divorcio sería un hecho, probablemente sea una experiencia dolorosa, pero no es bueno ni malo, solo es un hecho. ¿Sí? También puede ser una oportunidad de aprender y evolucionar. No hay experiencia, ni persona, ni situaciones, ni buenas ni malas. Si enfocas como tal tu atención, es decir, tu atención es la conciencia, si enfocas tu atención, verás cada experiencia que calificaste como mala, también fue una lección y una oportunidad de aprendizaje. Hay un teorema que se le dice Mr. Teoremas, es decir, saberlo todo. Es decir, que se prefiere la seguridad de la información sobre el riesgo de la experiencia. O sea, primero tiene la información antes de correr como tal el riesgo. Se podría decir que es una biblioteca andante, ambulante, que no hace lo suyo el conocimiento a través de sus vivencias. O sea, que no hace el suyo, o sea, el conocimiento no lo hace a través de sus vivencias, no, sino a través de las vivencias del conocimiento, o sea, de las experiencias de otras personas. Porque leer algo y no experimentar es como tomarte una pastilla, pero no asimilarla, desecharla a través de la orina y todos sus nutrientes.
como decía la frase típica de Albert Einstein, la única forma de conocimiento es la experiencia. Que hay que ser un loco explorador del mundo, que no se apega ni al pasado, ni tiene miedo. Es como, digamos, un niño y su inocencia que le permite hacer de cada experiencia lleno de sorpresa. La gente normal sufre por la incertidumbre de qué va a pasar, ¿sí? Por eso necesito tener el conocimiento como tal antes de tomar riesgo. Pero el loco de su parte ama el misterio. De vivir loco, digamos, como tal, ama el riesgo y como tal sale a vivir sus experiencias. Un ejercicio es preguntarte a preguntar a cada persona, o sea, que hay talentos que no estás desarrollando. Pregúntate a ti mismo, ¿alguna vez no tuviste expectativas de algo? ¿Fuiste abierto a la experiencia y el resultado fue muy enriquecedor? Heráclito decía que no nos vayamos dos veces en el mismo río, es decir, que las experiencias son totalmente diferentes. También hay un tipo de violencia que se ha desarrollado que es la violencia pasiva, es decir, las personas que se agreden, o sea, que no se agreden directamente, pero se sabotean, hacen chismes, hablan mal de un compañero e incluso dan golpes bajos, ¿sí? O sea, la persona que está atacando a otra persona no directamente, eso es violencia, de cierta manera es una violencia llamada violencia pasiva, que ya a un punto en el que las cosas truenan, la etapa de la lucha del poder se agota, porque eso es una etapa en que la otra persona quiere ver quién tiene más poder sobre la otra persona. Esa etapa se agota y comienza el conflicto abierto. Conflicto abierto se define como se abren los problemas, ¿sí? Sale todo a la luz, ahí aparece el conflicto abierto. Las cartas que estaban ocultas, lo que nunca se pensó que había, salen, se muestran todas a la mesa. Se habla de frente y hay lecciones importantes. De cierta manera, llegar al conflicto es avanzar. Como dicen los chinos, cuando las cosas estén bien, no estés demasiado alegre, pero porque van a estar mal. Cuando las cosas estén mal, no estés demasiado triste, porque van a estar bien. Entre más experiencias tiene una persona, pues más se enriquece, pero si aprende de esas experiencias. Si toma conciencia, si no repite el mismo patrón, enriquece la vida de la persona, porque cada experiencia es un hecho, pero también son semillas que generan la sabiduría cuando son bien aprendidas. Como frase de Arnold que decía, no seas la víctima de las situaciones, o sea, no tomes el drama, sino ser el discípulo de cada situación, cada hecho que pasa en la vida, ser el discípulo como parte de la enseñanza y una experiencia que te permite trascender, evolucionar, aprender, tomar conciencia, cambiar tus acciones, tus decisiones, tus actitudes, tu estado mental y tu estado emocional. Sí, pregúntate constantemente, ¿cuál es el aprendizaje que deja esa experiencia? ¿Qué aprendo con esto? ¿Qué descubro en mí mismo? El desafío del aprendizaje. El desafío del aprendizaje es desprenderte, ¿sí? Ese es el desafío, o sea, tomar cosas que ya no funcionan, conocimientos que ya no tienen resultados. Ese es el desafío del aprender. Es decir, atreverme a tirar a la basura las creencias culturales, sociales y hasta mí mismo, procediendo reglas, conocimientos que ya no sirven. Ese es el verdadero desafío del aprendizaje y es lo más difícil, que sería el desaprender y echar a la basura todas esas creencias que no están dando resultado, todos esos conocimientos, esas experiencias adquiridas a través del conocimiento que no están sirviendo. Ese es el desafío como tal. Tipicidad de la personalidad que ya no funciona. Un ejemplo, piensa en un director de una empresa que después de un año de experiencia y aprendizaje se convierte en un experto, pero en cuando se apague su conocimiento iniciará su decadencia, ¿sí? Porque el que quería hacer cosas que le funcionaron en el pasado, o sea, de que la persona que se vuelve experta por un instante, pero si la persona quiere hacer cosas que en el pasado le funcionaron
Puede que en el pasado sí le funcionen, pero en el presente no, y ese es el desafío del aprendizaje, echar la basura a eso que ya no funciona, evolucionar, porque todo está evolucionando, el universo evoluciona y por ende el ser humano también debe evolucionar en tanto a sus creencias y conocimientos, adquirir nuevas experiencias para poder aprender de ellas. Entonces, cae en decadencia ese director, porque lo que está haciendo ya no sirve, servía en el pasado, en el presente ese conocimiento ya no está sirviendo. Y es por eso que muchas veces las personas que revolucionan la ciencia, la cultura, los negocios, la tecnología, no son los grandes expertos que tienen años en el mismo puesto, sino neófitos, digamos, aprendices con hambre de romper las reglas y descubrir el mundo. Pues es un claro ejemplo de eso, no que se esté aportando las teorías, no, sino que digamos, con el tiempo dejó de ser aprendiz, ¿sí? Revolucionario, y se convirtió en un experto que encapsuló sus mismas teorías. Es decir, que sus grandes aportaciones las hizo cuando rompía reglas y no cuando defendía sus teorías. Entonces, en conclusiones, los hombres como tal, los seres humanos, tendemos a estancarnos cuando en la seguridad de lo que ya sabemos. Ahí es cuando nos estancamos. Cuando nos aferramos a lo viejo, también perdemos la pasión, ¿sí? Cuidamos de nuestro conocimiento, ¿sí? Cuidamos tanto de nuestros conocimientos que nos siguen sosteniendo y nos aburre la vida. Entonces, al dejar de aprender cosas nuevas, le abrimos puerta a lo que es el aburrimiento y hasta la depresión. Porque el aprendizaje, todo eso que estamos haciendo, las experiencias como tal, constante, o sea, no solamente se trata de adquirir aprendizaje a través de eso, sino a través de las experiencias, porque el aprendizaje constante es una de las cosas que le dan como tal sentido a la vida. Cuando dejas de aprender, o sea, de abrirte a las nuevas experiencias y aprender de ellas y aprender también de esto, porque si solamente adquieres esto, serías una biblioteca ambulante, sí, una biblioteca, pero no serías sabio. Entonces es importante que todo lo que tú aprendas lo puede ser aplicado. Entonces, si dejamos de aprender, le abrimos paso a lo que es el aburrimiento, como dicen por ahí, no, si no leo me aburro, tiene sentido, y hasta la depresión. Pero nos aferramos a los viejos conocimientos, nos aferramos tanto a los viejos conocimientos que nuestro miedo nos convertirá en aburridos ignorantes. Hay cosas que te hacen evolucionar y cosas que no te hacen evolucionar. Por ejemplo, el odio es algo que es una experiencia, por decirlo así, que te puede dar. Bueno, no experiencia porque si le recalcamos como malo o bueno o malo, entonces le damos un significado. Y por ende, cuando aparece un problema, es la interpretación que le damos a las experiencias como tal. Entonces, pero el amor te libera, ¿sí? La armonía, porque es que de eso se trata, de buscar, digamos, situaciones, pensamientos que te coloquen en armonía. Nosotros debemos ser aprendices de vida, ¿sí? Podemos reconocer que las demás personas son nuestros maestros. Cuando nosotros somos aprendices, todas las experiencias son nuestros maestros. ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué debo aprender? Eso, entonces constantemente preguntarte cuál es el aprendizaje que deja esa experiencia, cuál es el aprendizaje, qué aprendo de esto, qué descubres de ti mismo, ¿sí? Otra forma en la que los maestros nos enseñan es empujándonos a evolucionar. Los maestros pueden ser las personas, entonces hay personas que nos impulsan a evolucionar, a cambiar las creencias, los limitantes. Esos son maestros. Entonces, obsérvate a ti mismo. Es muy recomendable también, pues, tener un diario. Es muy recomendable como tal, pues, tener este tipo de diarios de apuntes. Es bastante. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes, te estás observando. Cuando tú escribes, te curas. Cuando no escribes como tal,
solo estás dando vuelta a las cosas. Por eso en las terapias recomiendan mucho el tema de escribir. Cuando tú escribes te permite observar con mayor claridad y no estarle dando vueltas tanto a las cosas. Escribir te ayuda a observarte, a conocerte y en consecuencia a tener menos ansiedad y mejorar la toma de decisiones, porque no le das vuelta a las cosas, sino que lo puedes observar desde otra perspectiva. Es recomendable escribir. Entonces, como íbamos diciendo, con el tiempo dejarás de estar solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprenderás a estar contigo mismo. Que en la soledad tú descubres que nunca estuviste solo. También acá ese libro es muy bueno porque nos dice acerca de diría yo, que a partir de las primeras 150 páginas, tú dices, wow, o sea, de las primeras 50, excelente. Y lo otro, digamos, como tal, ya sería un complemento. Puedes leer así de manera más rápida. También nos habla acerca de la creatividad, que es importante. La creatividad es sumamente importante porque la creatividad nos hace evolucionar, ¿sí? Salir, crear, como dicen por ahí. Como decir, una de las definiciones, o sea, es crear algo de lo que ya existe. O sea, un problema, porque nosotros le llamamos problema, crear algo de lo que ya existe, es decir, se define, según Argun, decía que es la capacidad de combinar lo que ya existe, o sea, digamos que una experiencia de problema. Combinar lo que ya existe para crear algo nuevo, que ahí ya sería experiencia significativa, aprendizaje, tomando conciencia. Entonces, primero vivimos experiencias y después extraemos el aprendizaje de ellas, porque muchas veces no podemos extraer el aprendizaje que nos da para poder adquirirlas, no, o sea, todo lleva su orden. Y como decir, más adelante pues hablamos del tema de la manzana. Tú no puedes comerte una manzana por otra persona. Para que esa persona absorba los nutrientes, esa persona tiene que hacer ese mismo proceso. Coger la manzana, masticarla, digerirla, porque tú no puedes comer esa manzana y esperar que esa persona obtenga los nutrientes. Es lo mismo que las experiencias. Hay personas que tienen que pasarlo. Bueno, entonces como el líder cuántico. Entonces, el líder cuántico es eso, digamos, extraer como tal todo el aprendizaje, como lo dice justamente acá. Mira. Aquí nos dice vamos a leer acerca de personalidad, imaginación, decisiones, acciones, y ya finalizando. Bueno, entonces, si hablamos también ahora del tema de entre menos jugamos, digo, menos productivos somos. ¿Por qué? Porque no hay algo nuevo. Nos aburrimos. La falta de aprendizaje hace que caigamos en el aburrimiento o la depresión. Entonces, es bueno jugar con las cosas, digamos, que vas a pintar esto, que voy a colocarle colorcitos, o sea, eso es jugar. Y eso nos hace más productivos. Entre menos juguemos, menos productivos somos. Entonces, si hablamos en términos de personalidad, ¿sí? La personalidad como tal, eres mucho más que eso. Tú eres, sí, o sea, hay muchos tipos para clasificar tu personalidad, pero tú eres mucho más que tu personalidad, porque todas las personalidades están contenidas en ti. Hablamos también de la imaginación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que ejercitarla, digamos, los cuentos también nos ayuda a ejercitar lo que es la imaginación. Entonces, ¿cómo lo puedes? Entrenar tu poder de creación, que puedes lograr ejercitando el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Hay muchas maneras que, digamos, por ejemplo, que escribir con la mano no dominante, que si escribes con la derecha, ahora vas a escribir con la mano izquierda, ahí estás trabajando en la otra área del cerebro. También hablamos de las decisiones. En este libro, digamos, lo que tú aprendes acerca de las decisiones es que no hay decisión perfecta.
Cada decisión implica ganar algo o perder una cosa. No hay decisión perfecta, no hay maneras de actuar, digamos, establecidas, no hay maneras de actuar específicamente que las cosas tienen que ser así. No, no hay decisión perfecta. Cada decisión que tú tomes implica o que ganas algo, pero también pierdes algo, ¿sí? Puede que pierdas una creencia mala, ¿sí? Pero adquieras otra nueva experiencia con nuevas ideas, nuevas aportaciones. Entonces tú pierdes algo, pero también lo contrario, tú puedes perder una creencia buena, digamos una experiencia que es catalogada como buena, tú la puedes interpretar como mala, es a esas perdiendo algo, ¿sí? Que probablemente era algo muy valioso, y estás ganando como tal. La otra nueva experiencia, digamos, puede ser una perspectiva no tan elocuente, porque no podemos decir que es buena o mala, sino que no hay decisión perfecta, como dicen por ahí, no hay maneras de actuar específicas. Acciones. Bueno, ¿qué decimos acerca de las acciones? Que solo a través de la acción sabrás si realmente aprendiste. El psicólogo, ¿cómo se da cuenta que realmente es un buen psicólogo? Solo a través de las asesorías, solo a través de la terapia, solo a través de la interacción. Entonces, el profesor, ¿cómo se da cuenta que el estudiante aprendió? A través del parcial, a través de la acción. Entonces, solo a través de la acción se sabrá si realmente aprendiste. Por eso es importante que los estudiantes, cuando están haciendo un tema, hagan un quiz, o sea, en el sentido de cuando ellos mismos se están preparando a hacer un autoquiz antes de un parcial, porque ahí se da cuenta si realmente quedó el tema claro, ¿sí? O explicárselo a otra persona. Entonces, solo a través de la acción te das cuenta si aprendiste. La etapa como tal de la acción culmina un ciclo, porque la acción se convierte en una nueva experiencia. Entonces, cuando tú haces algo diferente, cierras el ciclo y ya no te vuelves como el Heinzer, ¿sí? Ya cierras eso, una experiencia que tú estás aprendiendo, y cierras el ciclo para no vivir en un mundo en el que le das vueltas a la misma situación, vives el mismo problema, las mismas experiencias con diferentes personas, entornos, pero sigues adquiriendo el mismo. Entonces, cuando tú accionas, ahí te das cuenta de eso. O sea, digamos, por ejemplo, que pasas por una situación similar y tú accionas, ¿sí? Entonces ahí aprendiste, ¿sí? Ahí culmina el ciclo, se convierte en otra nueva experiencia. Es decir, que después de vivir la experiencia, de concretar, volver a buscar, ¿sí? Después de vivir la experiencia, una experiencia en general concreta, no concreta, sino concreta, buscas que aprenderás, generar nuevas ideas, actuar de manera diferente. Así que continúas tu proceso de evolución y trascender. Pero ¿qué pasa? Paradójicamente, actuar no siempre es actuar, como dicen por ahí. Paradójicamente es que actuar no siempre es actuar. La acción no va a ser, o sea, la acción de hacer suele ser, de no hacer, suele ser también poderosa. No hacer también es hacer, como dicen por ahí. O sea, no simplemente reaccionar a todo momento. Porque si haces algo por hacer, simplemente reflejas una inseguridad. Entonces, como la calma de no hacer, ¿sí? De no alterarte, no reaccionar de manera negativa. Entonces, cuando tú reaccionas constantemente, pues reaccionas porque te dejas llevar mucho por los instintos. Entonces, ahí hay un parámetro de inseguridad de cierta manera. Porque todas las cosas que dices son acciones que conviertes en realidad en tu vida, ¿sí? Muchas veces lo que vives hoy fue una creación de lo que dijiste, de lo que hiciste en un pasado. Entonces, todas las cosas que dicen son acciones. Es decir, que tus palabras se convierten en acciones. Y eso, por ende, se convierte en realidades, decretos. Por eso, digamos, se le da la importancia en este libro, nos aconseja el sentido del decreto diario. El libro lo dice. Es decir, para concretar otras realidades. ¿Para qué? Que nos sirva para crear nuevos pensamientos. Es decir, que cuando menos lo esperas, estás manifestando en tu vida algo material.
algo específico que tú decías a querer, cuando menos lo esperas, mira que lo estás manifestando. Y hay mucha temática acerca de esto. Es decir, que cuando tú te veas en el espejo y te aceptes y decretes que te amas, no necesitarás que otros te reconozcan lo externo. Es paradójico que entre más una persona necesite como tal el reconocimiento, menos lo obtendrá. Pero cuando tú te centras en el proceso, en tu proceso, las personas verán en ti lo gran ser que eres. O sea, eso es algo como inevitable, se nota, como decíamos al principio del libro. ¿Qué decíamos al principio del libro? Que el entusiasmo, el deseo de crecer, se irradian e inspiran a otras personas. Eso se irradia. Una persona que tiene como tal entusiasmo se irradia. Y también, como decíamos en el libro anterior, del líder motivador, ¿sí? Es decir, que digamos, la convicción es el factor, el principal factor determinante para que una persona esté motivada o para seguir adelante o para esté motivada a seguir adelante o para darse por vencida. Entonces, la convicción. Tú te convences de que puedes, tú me dices de que no puedes, no puedes. Entonces, dependiendo de qué convicción tienes en tu mente, ese es el factor, como dice, el principal factor determinante para que una persona esté motivada a seguir o para que una persona esté motivada a darse por vencida. Entonces lo mismo se da como el entusiasmo. Todo eso se nota, la convicción. Entonces es lo mismo que decir el entusiasmo, lo que tú tienes en la mente, todo eso, y se irradia. Por eso también decíamos que si tú estás cambiando, no es necesario que intencionalmente quieras contagiar a los demás, no, porque de todas formas lo estás haciendo, ¿sí? Por medio de tus acciones, tus intenciones, tu estado mental, todo esto influye de manera natural a las personas que te rodean porque son parte de tu mismo sistema. También hablamos de las experiencias individuales, acá en el libro también se habla de las experiencias individuales, es decir, ¿qué son experiencias individuales? Que es su propio proceso, todas las personas tienen su propio proceso, es como una manzana, se contaba, a cada quien le toca comerse su propia manzana, masticar, digerir, absorber todos los nutrientes. Al expresarse y compartir lo que está viviendo, la otra persona va masticando y digiriendo su propia manzana, ¿sí? Porque cuando las personas hablamos frente a alguien que realmente, ¿sí? Que realmente nos escucha, nos estamos escuchando a nosotros mismos. O sea, si una persona te está hablando y tú la estás escuchando, esa persona realmente lo que está haciendo es está escuchando a ella misma a través de la palabra. Entonces, si tú hablas con alguien y te escuchas, lo que realmente estás haciendo acá es que tú mismo te estás escuchando a ti mismo. Eso es lo que te da la oportunidad de compartirlo con alguien y colocar como tal en orden. Pero digamos como tal, estás masticando y digeriendo. Es un proceso, es su propio proceso, es un proceso individual y por ende experiencias individuales. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a tener más experiencias, pero la falta de tiempo no es una excusa, digamos, para ello. ¿Qué nos dice para ya finalizar? Que no te aceleres, que todo a su tiempo, ¿sí? Que el aprendizaje está cegado, digamos, es una segunda etapa, ¿sí? Tú primero tienes la experiencia, la puedes catalogar como buena, mala y demás. Eres consciente de que el que cataloga la experiencia buena o mala eres tú mismo en tu pensamiento, pero si tienes esa cárcel, la cárcel es mental, pero como también es mental, también te puede liberar. Entonces, habrá momentos que rompen tus estructuras, ¿sí? Descubrir enseñanzas, generas opciones, pero es después, o sea, todo eso es después de que, digamos, como tal, generas la enseñanza, descubres opciones, adquieres el aprendizaje, todo este proceso que veníamos hablando, viene después. Ahora está el enfoque de explorar. Entonces, abrirte, como decía. Es que es muy importante, o sea, una cosa va relacionada también con el otro libro que nos decía que el ser humano también viene con la necesidad de explorar, de conocer nuevas ideas. Ser guiado, ¿sí? Podemos hablar de ser guiado. A veces para quien es guiado,
no es, digamos, no en su momento, ¿sí? Es decir, porque necesita vivir la experiencia. Tú le puedes decir a la persona, pero no es su momento, la persona necesita vivir la experiencia que está pasando, necesita digerir su propio proceso, como a cada persona le toca su propia manzana, comerla, digerirla, absorber sus nutrientes. Entonces, la experiencia que está pasando para poder aprender algo en específico. También es importante guiar. ¿Tú cómo guías? Es necesario que digas que eres una persona que trabaja en su propio crecimiento. No, porque como hemos dicho, el entusiasmo se nota, transmite e inspira. No es necesario que lo diga a los cuatro vientos, se nota, porque la convicción es el factor principal que determina. Entonces, eso se nota, los demás lo notan. Y por eso cuando una persona nota eso, porque es del mismo sistema, venimos de lo mismo, ¿sí? Somos un mismo sistema, seres humanos, entonces ellos se permiten ser guiados, ya automáticamente ellos quieren seguirte. No necesitas saber que otras personas digan no, ellos desean seguirte. Y también que mucho tiempo no es sinónimo de mucho avance. Tú le puedes dedicar muchísimo tiempo a algo, pero no significa mucho avance. Tú puedes tener muchísimas experiencias, pero no significa que eres una persona sabia o que has aprendido realmente de ella. Muchas veces tener tantas experiencias te ha nutrido para seguir victimizándose, ¿cierto? Entonces también es importante permitir que la mente descanse, ¿sí? Como dicen por ahí, los resultados, el 20% se trata de lo que haces, el 70%. Entonces todo lo que aprendes, el 20% es lo que determina tu 70%, tu 80%, por decirlo así. Listo, hemos finalizado ese libro. Lo empecé a leer más o menos, o sea, se puede leer, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, aproximadamente 5 días te puedes leer este libro. Es un libro bastante bueno porque te ayuda a ver las experiencias desde otro punto de vista, a no catalogar las cosas como que si son buenas, son malas y demás. Que digamos es necesario hablar a los cuatro vientos quién eres y quién estás trabajando, ¿no? Porque eso lo vas a inspirar. Que digamos lo importante de lo que vives es el significado que le das, la evolución, el nuevo conocimiento que adquieres y por ende ese nuevo conocimiento que adquieres es otra nueva experiencia de otra manera. Que digamos los paradigmas y las cárceles en la mente, pero la ventaja es que si están en la mente te puedes liberar fácilmente de ellos porque es digamos prestarle atención, es decir, tomar conciencia de lo que estás viviendo. Que debes hacer cosas diferentes, que si haces lo mismo, tienes lo mismo, son cosas que ya los venimos sabiendo. Que digamos no vivas no sufras como la gente normal que sufre de la incertidumbre, es que no me gusta la incertidumbre. Permítete de vez en cuando ser un loco explorador del mundo, que no viva en el pasado, que sea como un niño, su inocencia, digamos que le permite hacer que cada experiencia para esa persona esté llena de sorpresas, ¿sí? Que el misterio no le genere ese miedo, ¿sí? Que ame, o sea, ama de vez en cuando el misterio, sorpréndete de cada experiencia, porque no te apresures, no digas que debería aprender, no, primero tienes que explorar y catalogarla como bueno o malo es tu decisión. Entonces, para una persona casarse es algo bueno, para otra persona es algo malo, porque según lo que tú decías, tú lo conviertes en problema, es cuando tú le das una interpretación a esa experiencia, tú mismo la catalogas, no conviertas su vida en un drama, ni tampoco una telenovela barata en que tú eres el héroe y los demás son los villanos y constantemente tienes que, no, y que digamos el conflicto como tal, hay tipos de violencia pasiva, conflictos abiertos, o sea, es algo normal que se da y que nos está enriqueciendo. Porque eso, la final, si nosotros sabemos eso, es una gran herramienta para nosotros enriquecernos, evolucionar, cambiar, o sea, cambiar como tal. Y cuando cambiamos anatómicamente, vamos cambiando nuestro físico, nuestra manera de actuar, de vernos, de comportarnos, todo, o sea, muchísimas cosas van a cambiar porque, digamos, es como si saltaras en otro planeta, ya no vives en otro planeta, entonces como que absorbes otro aire. ¿Sí? Tampoco en la seguridad de tener todo como escrito, digamos, de tener que las cosas tienen que ser así, 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 entonces no te permites experimentar algo porque le tienes miedo a la incertidumbre.
¿no? O sea, hacerle vivir tus experiencias y no te apresures que, digamos, el proceso de saber, de aprender, de generar más ideas, eso ya viene después. Entonces, por ahora, permítete explorar y ten en cuenta de que sí es importante tener conocimiento, pero no te conviertas solo en una biblioteca ambulante, ¿sí? Sino que también permítete ser sabio a través de las cosas que vives, que otra persona no puede vivir lo que tú ya has vivido, puede que la otra persona te comparte sus experiencias, pero tú tienes tu propia manzana, tú para adquirir esos nutrientes como tal también te necesitas alimentar, necesitas tú mismo digerirla, masticar, también necesitas vivir eso. Entonces, ser guiado es, digamos, ver a las otras personas como maestros que te van a enseñar. Puede que con dolor, pues la idea no siempre aprender con dolor, porque también podemos aprender a través de la alegría. No siempre la única manera de aprender es a través del dolor. Entonces eso también es muy importante para aquellos que, o los padres también, que no, la única manera de que el niño aprende no es a través del dolor. O sea, ¿por qué no buscar la alternativa de enseñarle a través de la alegría? Pero ¿por qué necesariamente tiene que aprender las personas a través del dolor? Por ejemplo, las personas que tienen mascotas, o sea, ¿por qué necesariamente tienen que pegarle a ese animalito para que aprenda el dolor? O sea, ¿por qué nos instauramos que solo la única manera de aprender es a través del dolor? No, o sea, podemos aprender a través de la alegría, de decirle a tu perrito, bien hecho, toma tu galleta, ¿sí? También se puede aprender de esa manera, no, la única salida no es el dolor. Y eso, recomendado este libro, muy bueno. Y acá es finalizado, espero que les haya gustado. Bye bye. Pues en general trata, digamos, por ejemplo, es algo parecido a ese libro que se llama El líder motivador. Entonces, pues decía que, bueno, las experiencias como tal son un hecho de vida, es como decir, una vivencia. Hay personas, por ejemplo, casarse, enfermarse, tener éxito, una crisis, pelearte con una persona, todas esas son experiencias, es cualquier tipo de evento. Pero lo que traduce una experiencia significativa es, por ejemplo, cuando tú le prestas atención a eso que has vivido, le das conciencia, o sea, la atención es conciencia, le estás prestando atención, entonces se vuelve una experiencia significativa. Sino que muchas veces nosotros confundimos el término, por ejemplo, no, es que esa persona tiene mucha experiencia, o sea, ha vivido mucho, que se separó, que se casa, pero hay veces que tener tantas experiencias hace que la persona se convierta en el drama, o sea, llegue al drama y le pase una tras otra y ni siquiera aprende eso. Entonces, hay veces que también uno dice, no, pues yo necesito vivir mucho para adquirir conocimiento, pero no, realmente tú adquieres conocimiento es cuando vives y aprendes, vives y aprendes, pero pues uno no tiene que apresurarse como tal de aprender, no, la persona simplemente tiene que explorar y pues de cierta manera a cada persona se le da una manzana, como dicen por ahí, para que absorba esos nutrientes, pues cada persona tiene que masticar esa manzana, ¿no? Yo no podría masticar la manzana de otra persona y esperar que le lleguen los nutrientes, ¿no? Esa persona es un proceso individual, como dicen por ahí. Que el conocimiento, claro que sí aporta mucho, el conocimiento en cuanto a libros, ¿no? Porque nos da las experiencias masticadas de otra persona, pero pues obviamente yo no me voy a nutrir así, o sea, yo no me voy a nutrir viendo a una persona cómo se come la manzana, ¿no? Yo necesito también comerme la manzana para adquirir el conocimiento, o sea, algo así. Porque el resto, pues la persona se convierte en una biblioteca ambulante, pero no sería la persona sabia. Pues habla mucho del trascender, evolucionar, no sé qué, pues no lo ve como a nivel místico, no, pero simplemente trascender ir en el sentido de que ver más allá de los problemas, qué me está enseñando ese problema, qué le puedo sacar, cosas así. Entonces, que por ejemplo tuve un conflicto con alguien, entonces me voy a dedicar a criticarla, que no sé qué, no, o sea, simplemente uno dice, bueno, ¿y qué aprendí de esto? Y cosas así, que ahí ya empezaba el proceso de aprendizaje. Pero que también el reto era ese aprendizaje, o sea, mirar cosas que ya no funcionan, cosas que en el pasado no funcionaron, maneras de actuar que en el pasado, digamos, por ejemplo, nos funcionaron, pero hoy en el presente ya no. Que muchas veces las personas que a la final revolucionan el mundo, la tecnología y eso no son las personas ya de avanzada edad, expertos que llevan tantísimos años en el tema, no, sino que simplemente son personas que con esas, hasta personas jóvenes, tú te has dado cuenta que lo del tema de la tecnología son personas jóvenes y uno dice, bueno, algo así parecido con Albert Einstein. Él evolucionó y todo es el tema por su nuevo, como esa ansia de aprender. Pero él ya después se lo pasó era defendiendo su teoría. Entonces, como tal, cuando uno se lo pasa defendiendo su teoría, su punto de vista de vida que adquirió durante muchos años, pues simplemente ya la persona se estancó, listo, o sea, ya la aportación que hizo al principio. Así mismo pasa con la vida de las personas, que cuando uno se aferra mucho a eso que ya se aferra a esa teoría de la que uno tiene en la vida y eso,
pues no le da como cabida a adquirir más conocimiento, a adquirir más experiencia. Entonces hay personas como que no, sí, les da miedo como la incertidumbre, entonces dice que de vez en cuando hay que ser un loco, sí, o sea, algo así como parecido a lo que tú hiciste, que eso está bien, en el sentido de que es el misterio, o sea, la incertidumbre, de el no tener miedo, o sea, el qué va a pasar, eso te enriquece muchísimo, o sea, a nivel personal eso te está enriqueciendo muchísimo, porque te está dando como tal nuevas experiencias para que puedas aprender, porque no se trata de que te dé nuevas experiencias porque sí, puede que una persona tenga más experiencias que las suyas, ¿cierto? Pero puede que tú tengas, por ejemplo, la mitad, pero tú has aprendido más, ¿sí? O puede que otra persona no vivió tanto como la tuya, ¿sí? Pero ha aprendido más. Entonces eso depende de la atención que uno le preste, o sea, la conciencia que uno le diga, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y ya, o sea, es más que todo como ese tipo que no hay experiencias ni buenas ni malas, que uno es el que cataloga como tal eso, porque pues un ejemplo, casarse es algo, para unas personas es algo bueno, para algo es algo malo, cosas así por el estilo. Entonces, para una persona un conflicto es algo negativo, para otra es algo de aprendizaje, bueno, eso entonces, que las personas en sí catalogan las cosas. Es así como, por ejemplo, que los problemas es la interpretación que uno le da a cada experiencia, a cada evento de vida. Entonces, así como los sentimientos y emociones. La emoción, pues es algo que es normal del ser humano, ¿cierto? Alegría, tristeza, algo que es esporádico. El sentimiento ya es la interpretación que uno le da a esas emociones, que el amor, que no sé qué. Y para que suceda ese proceso de darle intensidad a una emoción, es simplemente colocarle el pensamiento. El pensamiento hace que esa emoción que llegó al instante se convierta en algo más fuerte, ¿sí? Porque tú piensas, tú le das como le echas cabeza, y le metes, colocas mente, por decirlo así. Y ya,